Continuamos con la serie El regreso de los dioses, segunda parte. Hace 8 días estuvimos hablando de Baal y estuvimos hablando de Astarot. Vamos a pedirle al Señor que Él tome el control esta mañana. Padre, yo te doy gracias por este tiempo de congregación, de reunión. Te pedimos que tu presencia, Señor, sea hoy visible en este lugar, que tu palabra llegue a nuestro corazón, hable a nuestra mente, a nuestro espíritu y traiga revelación. Por el poder del Espíritu del Eterno, yo te doy gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, y gracias por la promesa que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y yo sé que tú estás aquí en esta mañana por esa promesa. Creemos que tú estás en medio nuestro y te vas a glorificar con poder en el nombre de Jesús. Amén y amén. El regreso de los dioses, hablamos de Baal, hablamos de Asera, Astoret o Astarte, una diosa fenicia, y Baal, un dios pagano. Y yo no sé si recuerdan qué es lo que hacía Baal. En una palabra, es el que hace olvidar. El que hace olvidar. Y hablamos de Asera como hechicera, prostituta, seductora, inmoralidad sexual, y el que hace olvidar, Baal. Y el que seguía tras Baal terminaba yendo tras los Baalí, dioses pequeños. Entonces es el que produce el alejamiento. Hoy vamos a estar hablando acerca de Moloch, el destructor, en esta segunda serie que estamos, en este segundo tema de la serie. El pasaje que estamos utilizando, si usted toma nota, transversal a todos los temas, va a ser Mateo capítulo 12, 43 al 45, que es un pasaje básico para la liberación de un individuo y cómo sostenerse en ella. Si usted quiere tomar nota, hágalo. Dice el pasaje: cuando el espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice: volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra la casa, 1, vacía; número 2, barrida; número 3, en orden. Entonces el espíritu busca otros 7 espíritus o demonios malignos. Lo veíamos hace 15 días. Va y toma otros demonios. ¿Cómo era en el hebreo la palabra? Se me olvidó. ¿Cómo? Eso, ustedes por eso escribieron. Va y se trae otros 7 shedim o otros 7 daimonía, que son demonios, y dice que vuelve a la vida de la persona. Entonces el espíritu va y trae 7 demonios. Entrados en la persona, viven allí, y esta persona queda peor que antes. Eso le ocurrirá a esta generación maligna. Este es un pasaje que habla de lo que tiene que ver con la comprensión de la liberación. Cuando una persona es exorcizada o liberada, o sale un espíritu de su cuerpo, esos demonios vuelven. Si usted fue al retiro espiritual, usted renunció a ataduras, a pecados, esos demonios se van, pero esos demonios vuelven. Si usted es liberado del alcohol, de la drogadicción, de la prostitución, el adulterio, esos demonios se van, pero esos demonios vuelven. Y si la persona no está en una posición clara en el Señor, no está cuidando su vida espiritual, entonces ese demonio va y trae refuerzo, y se trae 7 demonios peores que él. Por eso la condición postrera de la persona es peor que la primera. Y decíamos que nos encontramos con gente que estaba en las congregaciones que servían, pero hoy están en una condición más deplorable, una condición de insensibilidad espiritual. Y es que aquí está el principio: la condición postrera es peor que la primera. Entonces, la apostasía lleva a que el corazón se endurezca cuando se vuelve atrás. Pero si usted mira el pasaje bien, Jesús termina diciendo lo siguiente: esto le ocurrirá a esta generación maligna. Entonces aquí se habla de una posesión individual, pero también se habla de una posesión colectiva, de una civilización, de una cultura. Dice: esto le va a ocurrir a esta generación. La generación de Yeshua fue una generación que experimentó exorcización o exorcismo de poderes demoníacos, pero si no se sostenían en la verdad, los demonios van a volver. Entonces los espíritus son entidades espirituales atemporales que han estado influenciando en el pasado, que influencian en el futuro y lo hacen en el presente y lo van a seguir haciendo hacia el futuro. Son entidades espirituales que se movilizan generacionalmente.
Entonces, si hay demonios que estuvieron en el pasado, quiere decir que ellos van a seguir presentándose hoy día y van a seguir presentándose en el futuro, antes de la manifestación de Yeshua. Así que voy a hablarles hoy de Moloc, el destructor, el dios de los moabitas. Moloc estaba asociado con el más oscuro de los pecados, del sacrificio de los seres humanos, y en particular con el de los niños, una relación con los padres. Los padres traían a sus hijos y los consagraban en muerte al dios Moloc, al dios destructor. El nombre Moloc o la palabra Moloc puede traducirse literalmente como rey. Algunos estudiosos modernos han teorizado que la existencia de Moloc no era un espíritu sino una práctica, porque antes no existían las vocales sino las consonantes, M-L-K, Molk, por eso de la raíz de Moloc viene de ahí. De hecho, hay posturas que hablan que no existe el espíritu, sino que era la práctica ancestral de sacrificar a los niños. Pero la escritura sí habla claramente de la existencia de Moloc, o de un demonio, de un espíritu idolátrico de los moabitas con el que el pueblo de Israel se había mezclado. Más o menos esta imagen a continuación nos representa a Moloc como el espíritu, el dios del sacrificio de los niños. Es el principado de la sed de la sangre, de la destrucción fría, inhumana y horrible. En esta imagen que estamos viendo en este momento, vemos el dios Moloc, una imagen, un ídolo en hierro fundido, donde le metían en el vientre fuego. Toda la imagen quedaba al rojo vivo, y los moabitas traían sus hijos para sacrificarlos al dios Moloc. Si ustedes pueden ver en la gráfica, ven que a los pies de Moloc hay unos niños. Ahí están los niños presentándose o presenciando un sacrificio de un bebé, también con posibilidad de ser sacrificados ellos mismos. Algo más característico en la imagen es que vemos trompetistas, porque lo que hacían frente a Moloc era levantar gritos, danzas y cuernos en alta voz para tratar de mitigar el lloro o el lamento de los niños. Otra imagen que representa a Moloc es esta, donde usted puede ver que en la parte inferior hay un tipo de caverna donde se mete el fuego para que toda la estatua esté hirviendo. Y algo característico que también es conectado con Baal, que es el mismo, solo con diferentes nombres en diferentes culturas y representaciones gráficas, físicas, iconográficas, es el toro. El toro aparece nuevamente en la cabeza de Moloc, o Quemos, que también es llamado. Una representación también fuerte de Moloc son los cachos. Ahora, Dios le prohíbe al pueblo de Israel que ellos no se mezclen con la adoración o el culto idolátrico de Moloc. Así que Dios le prohíbe al pueblo cualquier tipo de mezcla con los moabitas. Deuteronomio 18:9 dice así: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, mire el ejemplo número 1 que el Señor le dice: no sacrifiques a tu hijo ni a tu hija como una ofrenda quemada. La nueva versión, la del 60, dice: no se ha hallado entre ustedes quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Es un sacrificio directamente a Moloc. Es una recomendación, yo diría casi, ¿cómo lo podemos decir? Dios le está haciendo una petición al pueblo que a la mente humana sería algo torpe involucrarse en ello. ¿Qué mamá tendría un niño de 1 año, 2 años, y lo llevaría a una imagen llamada Moloc para escucharlo arder en el fuego vivo? Algo que está intrínseco en el corazón maternal de una madre y en el corazón paterno de un hombre, escuchar que su bebé de 2 años, de 3 años está siendo quemado por el fuego. Creo que no habría necesidad de decirle al pueblo de Israel acerca de esto. Creo que no habría necesidad. No creo que el pueblo de Israel se vaya a mezclar con esto. Ellos han salido de una tierra de esclavitud, han salido de una tierra donde habían sido dominados por los egipcios. Vieron el mar abrirse en dos, vieron la mano portentosa de Dios obrando en sus vidas. ¿Cómo yo voy a ir a sacrificar a mi hijo a Moloc? El Eterno es el todo para mí. El Eterno es el Dios al que yo voy a servir. Levítico 18:21 dice así: no permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloc,
pues no debes traer vergüenza al nombre de Dios. Yo soy el Señor, el que le está haciendo este pedido al pueblo de Israel en el libro de Levíticos. Ahora, ¿qué pensaría usted? ¿Será que Israel se va tras esa idolatría? ¿Será que van a sacrificar sus hijos? Pues sí. El pueblo de Israel se fue tras Moloch. El sacrificio de niños era parte de los ritos, de los cultos de los pueblos paganos que rodeaban al pueblo de Israel. Por lo tanto, los israelitas se apartaron de Dios y al apartarse se tornaron hacia los caminos de los dioses paganos y comenzaron a ofrecer sus propios hijos a Moloch. ¿Cómo la ve usted? El pueblo de Dios sacrificando sus niños, sus bebés, para tener riqueza, para tener provisión económica. Anoche estaba viendo en YouTube, con mi esposa vimos un video de una mujer que fue encontrada en un pueblo donde nace el bebé y ella no lo registra. No lo registra para que no aparezca en el radar como un ciudadano más del país. Pero por una denuncia le hacen un seguimiento y después de que hallan a esta mujer encuentran que su bebé, ella lo había sacrificado en un rito satánico. Habían imágenes de Baphomet, habían imágenes de satanismo, de hechicería, de brujería. ¿Cómo todavía esto hoy opera? Pues en los días del pueblo de Israel ellos se apartaron a este pecado. En los días del profeta Jeremías, él hace un llamado al arrepentimiento de esta práctica pagana que hizo Israel. Mire lo que dice Jeremías 32:35. Edificaron santuarios paganos a Baal en el valle de Ben Hinnom, que luego va a ser conocido como el valle de los gemidos de los niños o el valle de Hinnom. Y allí sacrificaron a sus hijos e hijas a Moloch. Mire lo que dice Jeremías, me llama la atención lo que dice este profeta. Jamás ordené un acto tan horrendo, ni siquiera se me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Qué maldad tan increíble la que hizo Judá que pecara tanto. ¿Qué fue lo que hizo que Judá se apartara del Señor? Ni siquiera se me pasó por la mente decirles que no lo hagan, porque esto está intrínseco en el corazón de una madre, de un padre, no sacrificar a sus hijos. Pero la propuesta de Baal era la economía, la propuesta de Baal era la fertilidad en la tierra, la propuesta de Baal era crecer económicamente, y bajo este juramento, promesa de Baal, los israelitas pudieron acceder a ese llamado pagano y se mezclaron con la práctica de sacrificios de niños a Moloch. En los días del profeta Sofonías, en el capítulo 1, versículo 5, dice así: pues ellos suben a las azoteas y se postran ante el sol, la luna y las estrellas. Eso es un culto hoy básico que hoy todavía vemos que se practica, que es el chamanismo, el culto a la tierra, el culto al sol o lectura de los astros, el horóscopo, el zodiaco. Todavía hay creyentes que van y le consultan a las estrellas. Dicen seguir al Señor, pero al mismo tiempo le rinden culto a Moloch. Así que Israel se desvía de la ordenanza de Dios. ¿Cómo se llama el primer rey de Israel? Saúl. ¿Cómo se llama el segundo? ¿Cuánto reinó? 40 años. El segundo rey de Israel, ¿cómo se llamó? El hombre conforme al corazón del Señor. ¿Cuántos años reinó? 40 años. El tercer rey de Israel es el resultado de una relación de adulterio entre David y una mujer llamada Betsabé. El tercer rey de Israel se llama Salomón. David no le fue entregado el privilegio de edificarle casa al Señor porque sus manos estaban manchadas de sangre. Entonces el Señor le dio el privilegio a su descendencia, en este caso a Salomón, de levantarle un templo al Señor. Se dicen los financistas, los economistas, la gente que sabe que el templo de Salomón en dólares fue 7,000 millones de dólares a nuestro tiempo. Es una cifra astronómica, exagerada, porque este hombre le metió oro a todo el lugar. Tenía la mejor madera, madera de acacia, madera especial. Todo el templo fue dirigido al Señor. Este muchacho, cuando llega al reinado, le dice al Señor: Señor, yo quiero que me dé sabiduría para saber cómo entrar y cómo salir delante de un pueblo tan grande. Yo quiero sabiduría. Tiene un sacrificio que le presenta al Señor, le hace una petición de sabiduría. El Eterno se le manifiesta a Salomón y le dice: Salomón,
por cuanto no me pidiste ni riqueza, ni fama, ni gobernar sobre tus enemigos, entonces te voy a entregar todo eso. Te voy a entregar riquezas, te voy a entregar poder, pero por sobre todo, entonces también te voy a hacer un hombre sabio. Pero ¿cómo es posible que Salomón, el hijo del rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, él fue testigo de las hazañas asombrosas de papá? A él le tocó ver una modelación paternal de un hombre que amaba el corazón de Dios, un hombre con una falla, pero un hombre que se recapacita y se arrepiente de acuerdo al registro del Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, recto, lávame, Señor, porque en iniquidad fue concebido. Está el Salmo del arrepentimiento, tiene una modelación de un hombre que ama la presencia de Dios, conoce que el papá fue el que trajo el arca y la expuso ante todo el pueblo para que Israel tuviera acercamiento a la presencia de Dios. Era un hombre de la alabanza, era un hombre de la adoración, era un hombre que no le importaba danzar, no importando lo que los demás pensaran, porque lo estaba haciendo para el Señor. Y una mujer que se llamaba su esposa, hija de Saúl, llamada Mical, vio danzando y dijo: uy, pero qué tipo tan ordinario, el rey de Israel danzando de esa manera. Y él dijo: y cada vez me haré más vil, lo estoy haciendo para el Señor. Mical queda en esterilidad y él conoce el poder de la alabanza, el poder de la adoración y el poder del Dios al que servía el papá. ¿Y sabe qué hizo Salomón? Se desvió. Tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Así que él tenía 1000 mujeres. Si es difícil mantener una, imagínese usted manteniendo 1000. Si usted dice que tiene problemas con una suegra, tenía 1000 suegras. Aquí tenía 700 concubinas. Vaya conmigo a Primera de Reyes, el capítulo 11, versículo 1 al 8. Vamos a leerlo desde el 11 mejor. Primera de Reyes 11:1. Salomón amó muchas mujeres extranjeras. ¿Dónde empieza el pecado de Salomón? Amar las mujeres extranjeras. ¿Cuáles mujeres extranjeras? La hija del faraón se casó con mujeres de Moab, se casó con mujeres de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. Entonces, esas mujeres que él tenía adoraban ¿a quién? A Moloc. Adoraban a Moloc, pero él se casó con ellas. Hago un paréntesis, aunque no es el tema. Por eso le decimos a las muchachas: si usted se va a casar con un hombre, busque que sea un hombre de Dios. Aunque casarse con un cristiano no es una garantía de que sea un hombre o una mujer de Dios. Eso tampoco es una garantía. Hay que pedirle dirección a Dios. Pero si usted se enamora de un hombre que es pagano, que le gusta estar los fines de semana en fase 2, usted dice: no, yo lo convierto. No lo va a convertir, usted va a terminar fría y apartada de los caminos de Dios. Entonces Salomón se combinó con las moabitas, se combinó con mujeres extranjeras, y en esa mezcla pagana de relación marital, dice en el versículo 4, esto es lamentable, este versículo bíblico: cuando Salomón ya era anciano, no, pues no lo hizo joven, ahora lo va a hacer de viejo. Cuando ya era viejo, cuando era anciano, ella le desviaron el corazón. Hay relaciones que le desvían a uno el corazón, que no conviene. Ellas desviaron el corazón para que le rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser fiel al Señor su Dios, como lo había hecho David su padre. Ay, lo que viene es triste. Salomón le rindió culto a Astoret. Es la misma diosa Astarte, la diosa de los fenicios, la diosa de la inmoralidad, la diosa de las prostitutas, la que tenía el culto que llamaba la prostitución sagrada. Ella era una hechicera, era una bruja, y Salomón le rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc. Pregunta: ¿será que el rey no sabía que Dios había dicho que no se iba a mezclarse el pueblo con las culturas paganas rindiendo culto a Moloc? Claro, porque el rey tenía de primera mano la ley, y el rey era el primer enterado de qué decía el Dios de Israel. Moloc, el detestable Dios de los amonitas. De este modo Salomón hizo lo malo delante del Señor y se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Incluso, mire lo más tremendo acá, incluso construyó santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc. Entonces Salomón, el hombre más sabio,
no solo se desvía tras Astoret, sino que es un financista económico. Este hombre pagó para que se levantaran santuarios y se le levantara culto a Moloc. En otras palabras, Salomón financió la muerte de niños inocentes. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus ídolos. ¿Me siguen hasta el momento? Salomón fue un financista de sacrificio y de derramamiento de sangre de niños inocentes. Entonces Dios levanta a un rey muy reconocido, un rey que hace un hito importante en la historia del pueblo de Israel, llamado Josías. Josías se levanta en una temprana edad, pero Josías lo primero que viene a hacer es una reforma. Josías se conoce como un reavivador o se conoce como un reformador, porque lo primero que hace Josías es, en el capítulo 23, dice que él reúne el pueblo, los ancianos, les lee la ley del pacto y quita a los sacerdotes que tenían como objeto rendir culto a Baal y a Asera. Luego dice que también quitó los sacrificios a Baal, al sol, a la luna y a las constelaciones y a todos los poderes del cielo. Verso 6. Quitó del templo del Señor. ¿De dónde quitó? Coja bien el pasaje. Del templo. El templo que se levantó en manos de Salomón, el sueño principal del rey David, para que fuera un lugar donde se adorara al Señor. Y recuerde que David era un entendido en la adoración. Tenía un coro de 4,000 gentes que adoraban 24/7. Estaban adorando al Señor. Ahora él estaba esperando que su hijo perpetuara el sueño de rendir el culto al Eterno. Pero Salomón se fue tras Baal, tras Astarte, Astarot, cuando era viejo. Se tiene que levantar Josías y saca del templo la adoración de la diosa de Asera y lo llevó fuera de Jerusalén, en el valle del Cedrón, donde quemó luego y molió las cenizas del poste. Verso 7. Derribó habitaciones de los prostitutos y las prostitutas de los santuarios paganos ubicados. ¿Dónde están ubicados? Dentro del templo. Entonces lo que hace Josías es traer una reforma, y las habitaciones de prostitutas y de prostitutos que estaban en el templo, que era conocido como la prostitución sagrada, había llegado al templo, había llegado al lugar de adoración del Señor. La pregunta es, ¿qué pasaría por la mente del rey Josías si pudiera haber prácticas como estas que vienen a continuación? Hoy se ven las adoraciones. Yo no sé si Josías se levantara en este tiempo y viera en este video a continuación como por ejemplo en el Vaticano se han reunido y le rinden culto literalmente a la Pachamama o a Gaia. Ahí tiene la adoración a la tierra, le rinden culto a la tierra, y hay una mezcla entre la cultura o la tradición religiosa con una mezcla al rendirle culto a la diosa tierra. ¿Qué pensaría él? Yo creo que lo mismo que dice ahí, que él sacó la adoración al sol, a la luna, a las constelaciones y todo lo que tenía que ver con el culto a la tierra. Hoy se practica esto en la actualidad. Vamos avanzando. El profeta Jeremías confronta las profundidades del alejamiento del pueblo de Dios y su caída en ese espantoso pecado de sacrificio a bebés. En Jeremías lo leí que él le dice: ni siquiera se me pasó por la mente el prohibirles esto, pero como algo que debiera de ser tan intrínseco, insisto, en el corazón de una madre, el pueblo de Israel ha caído en esto. En el caso del mundo pagano, eso fue el resultado de la ausencia de Dios. Y hasta en los santuarios de Haití, desde los altares de Mesopotamia hasta los árboles colgantes de Alemania, desde la India hasta Hawái, desde África Occidental hasta el Tíbet, desde los aztecas hasta los celtas, desde los druidas hasta los mongoles, y entre los innumerables pueblos de la tierra, la práctica del sacrificio de humanos era común. Sacrificar sus hijos para que hubiese alimento en sus generaciones y no les faltara la abundancia. Moloc, el dios que demanda sangre. Moloc, el destructor. La pregunta es, volvemos otra vez, si Moloc era una entidad en el pasado y una generación fue exorcizada y deja la puerta abierta
¿será que Moloch puede regresar a este tiempo? ¿Y demandaría la sangre de los bebés? ¿Será que eso puede pasar? ¿Y qué pasaría si Moloch vuelve a aparecer en este tiempo? ¿Alguien ha hablado de Moloch en este tiempo? ¿Se ha vuelto a mencionar el nombre de Moloch? En 1667, John Milton fue un escritor inglés, y él escribe un libro muy conocido llamado El Paraíso Perdido. Es un escrito acerca de la relación entre Adán, Eva y la caída en el paraíso perdido. Es una epopeya sin rima. Y en este escrito, en este libro, él menciona la existencia de Moloch. Estas son las expresiones que él hace: horrible rey manchado de sangre, de sacrificio humano y lágrimas de padres, aunque por el ruido de los tambores y panderos y los fuertes gritos de sus hijos no escuchados, que pasaron a través del fuego a su sombrío ídolo. John Milton escribe en este libro acerca de Moloch. En el siglo XX, Winston Churchill, que luego llegó a ser el primer ministro del Reino Unido, por allá en 1940-1945, en la Segunda Guerra Mundial, utilizó la figura de Moloch para hablar acerca de la maldad de un personaje horripilante que se levantó en Alemania llamado Adolfo Hitler. Y él expresa lo siguiente: había conjurado, hablando de Adolfo Hitler, había conjurado el terrible ídolo de Moloch, que todo devoraba, del cual era sacerdote y la encarnación. El nombre del antiguo Dios ha conservado a través de la historia el mismo horror y ha conservado su misma característica: pedir la sangre de los bebés. Los bebés con deformidades, con discapacidades, solían ser desechados por sus padres y dejados en los basureros, eran ahogados en los ríos, eran expuestos a la intemperie, eran abandonados a la merced de los animales salvajes. Hay un historiador llamado Diodoro, y es un historiador griego, y él, hablando acerca de Moloch, dice lo siguiente: era una transacción secreta acerca del sacrificio de los niños en su época. Habían estado acostumbrados a sacrificar a ese Dios a los más nobles de sus hijos, pero recientemente comprando y criando niños en secreto, y los habían enviado al sacrificio. Plutarco es otro historiador, y él dice lo siguiente acerca de algunas transacciones similares: y los que no tenían hijos compraban niños pequeños, los criaban y llevaban los niños y luego los sacrificaban a Moloch. En otras palabras, los ricos también compraban niños de vientres de madres pobres para ellos presentarlos en sacrificio a Moloch, tal como ocurrió en la Alemania con los nazis, tal cual ocurrió el proyecto T4, donde todos los niños o personas que nacían con problemas de Down, problemas que conocemos en este término retraso mental, problemas cognitivos, psicológicos, enfermedades de la mente, eran personas que debían, con el proyecto de la eugenesia, desaparecer, porque el proyecto de la eugenesia era hacer estéril la genética de personas con retraso mental y poder levantar la raza aria que pensaba el señor Adolfo Hitler. Entonces, según la historia, más de 300,000 niños fueron sacrificados en el proyecto T4. Usted lo puede buscar en internet. Fueron matados, fueron sacados porque se consideraban personas inferiores a una raza superior de la que él quería. ¿Será que ahí está Moloch detrás de todo esto, pidiendo la sangre de los niños débiles? Como ocurrió en Alemania nazi, llegó a haber niños enfermos que todos fueron sacrificados. La vida debía ser tratada como dice las Sagradas Escrituras. La vida debiera tener la preciosa y sagrada altura y capacidad para que el ser humano pueda comprender los escritos del Salmo 139, cuando David expresa lo siguiente: tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que lo oculto fue formado, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar alguna de ellas. La pregunta nuevamente es: ¿y si Moloch regresa, no volvería a demandar la sangre de sacrificios humanos? Y según la parábola, ¿no sería
peor la condición de esta civilización al ser reposeída por 7 demonios peores? Y si el antiguo Dios, el destructor, regresara, ¿qué pasaría con los niños en este tiempo? Me llama la atención que en 1914 se vuelve famosa esta portada que viene a continuación. 1914 saca una película italiana muda y es un ícono dentro del mundo de los cineastas. En el mundo de la creación de las películas se vuelve famosa esta portada. ¿A qué se le parece ese Dios? Si usted logra ver bien la imagen, muestran un sacerdote trayendo un bebé para meterlo en el vientre de este Dios pagano. Y en este siguiente video corto real de 1914 hace alusión a la película Cabiria y tiene lugar dentro de un enorme templo a Moloch en Cartago a principios del 200 antes de Cristo. Es una representación de 100 niños pequeños sacrificados al dios Moloch. Dentro del templo hay devotos frenéticos y rodean al colosal dios alado Moloch, sentado donde se encuentra un horno de bronce hueco. En el cofre del dios se abre para cada víctima que está llegando al lugar, y en este caso son niños que son deslizados hacia el infierno o al vientre de Moloch. 1914. Esta película se vuelve famosa, luego una agrupación, una sinfónica, le da un poco de vida a este cine mudo en Italia. 1914. Pero hoy en pleno siglo XX-XXI, Moloch resucita y hoy tenemos esta imagen famosa en el Coliseo de Roma. Esta imagen que representa el antiguo dios Moloch tiene una iconografía que nos recuerda la adoración al dios Sol. El ojo de Osiris tiene una cara de lagarto, tiene una relación entre animal y algo sagrado que tiene que ver la integración entre animal y las alas. Pero si ponemos la siguiente imagen, vamos a ver que es una exposición volviendo a traer nuevamente en entendimiento a las generaciones presentes una representación de la adoración en Cartago de los cartaginenses, de la adoración al dios Moloch. Dicho de paso, hoy está en uno de los museos de Italia y hay unas sillas reclinables de cine en que las personas ven el video de 1914 de cómo se le sacrificaba al dios Moloch los niños. Otras imágenes que hoy representan a Moloch es esta que viene a continuación. Es un personaje con cachos. Volvemos a hablar del dios toro, el dios Moloch de la antigüedad. La imagen acá se nos difumina un poco, pero hay unos niños que están siendo preparados para ser sacrificados a Moloch. Pero si entras a Amazon o a cualquier portal de venta, puedes encontrar estatuillas o imágenes como la que viene a continuación, que puede ser comprada por algunos centavos de dólar o por algún valor de dólar, donde usted puede ver la imagen a Moloch, nuevamente una cara de animal, como de toro, cachos de toro, y puede ver los pies. Es una integración de animal con cuerpo de hombre, manos de hombre, las alas, y está sentado sobre un pedestal que arde en fuego. La pregunta es, ¿cómo aparece Moloch para este tiempo? Entonces habríamos que relacionar a Moloch y el aborto. Moloch y el aborto. Lo que pronto se conocería como la Unión Soviética se convertiría en el primer estado en legalizar la matanza de los niños, y lo hizo en 1920, poco después de llegar al poder con la legalización del aborto. Año más tarde, después de la preocupación por el decrecimiento de la sociedad, simplemente se hizo un stop, pero fue la Unión Soviética impía, anticristiana, la primera del mundo que revivió el culto horroroso a Moloch, el aborto legalizado en este país. En el caso de la otra potencia demoníaca, anticristiana en el siglo XX, fue la Alemania nazi. Los nazis fueron conocidos por el desespero de la matanza de los niños. Su meta era 6 millones de judíos debían morir. Se odiaba al pueblo judío porque se consideraba como una raza inferior.
Así que todos los niños que nacían en Alemania eran sacrificados en el fuego, llevados a las cámaras de humo, a las cámaras de gas, donde eran asfixiados, donde eran torturados, y en los campos que tenía este hombre que representaba el mismo Moloch en su reencarnación, por su manera depravada por hacer las cosas. A fines de la década de 1960, cuando un pequeño puñado de la Unión Americana lograron abrir una puerta, y era la legalización del aborto, el asesinato de los niños. En 1973, la Corte Constitucional legalizó la muerte intencionada para los bebés. Se abre la puerta al aborto. Así que hoy no tenemos un Moloch donde las personas están llevando a los niños para meterlos al fuego, pero sí tenemos hoy un Moloch que ha llegado a Occidente con la figura del aborto. Las claves principales del demonio de Moloch son las siguientes. ¿Qué puede llevar a una madre que lo más natural es amar su criatura, que la respuesta es cuidar a su niño, a tener que acabar con él? Pues las claves del éxito de Moloch es que un niño es el obstáculo para lograr las aspiraciones, y lo mejor es terminar con él. Así que matar al niño es usted eliminar los obstáculos, la carga, de manera que usted estaría llevando de por vida, sería quitar lo que le va a impedir la prosperidad. ¿Cómo podría algo que es tan tierno, que solo produce dulzura, llegar una madre a punto de matar a su propio hijo? Tales cosas antiguas siguen hoy en el presente a través del aborto. El antiguo sacrificio era que el papá tomaba al niño de la mano y se lo traía al sacerdote de Moloch. Él lo tomaba, lo levantaba y lo sacrificaba a Moloch. En el sacrificio moderno, la madre lleva al bebé en su vientre y se lo entrega a una sacerdotisa, que es la abortista, para que su bebé muera en manos de una clínica de aborto. Es el mismo práctica de la muerte. Esto es un aborto en esta imagen que van a ver a continuación. Así termina un bebé, solo que a las madres les dicen que simplemente es un cúmulo de materia, de células, y que puede terminar con la vida del bebé. Este bebecito en las manos de alguien después de ser abortado. Ese es el espíritu de Moloch. Y no solo tenemos el espíritu de Moloch, donde se han sacrificado, se han abortado bebés en secretos, sino que hoy tenemos movimientos de las pañoletas verdes famosas en la Argentina, y que ya han comenzado con una filosofía feminista. El cuerpo es mío, yo hago con mi cuerpo lo que quiero, y se pelea por el aborto legal y seguro y gratuito. Hoy se salen a las calles mujeres a gritar: el aborto es libre, el aborto es legal. La moderna industria del aborto ofrece sacrificios rituales de sangre del antiguo demonio del aborto en todo el sentido. Esta práctica del aborto es la misma influencia de Moloch o el destructor sobre las nuevas generaciones. ¿Cuál es su dogma? Su dogma es elección libre. Su jerarquía: gobernantes que ayudan y apoyan económicamente estas organizaciones. Por ejemplo, si usted busca en Google esta organización, colocas Planet Parenthood en inglés. Yo la traduje aquí al español para poderle mostrar que aquí hay un letrerito que dice: clínicas de aborto cerca a usted. Y si usted mira todos estos punticos azules, son clínicas abortistas donde una mujer puede llegar ilegalmente practicarse un aborto. ¿Cuántos sacrificios de bebés y sangre derramada inocente? En la siguiente imagen usted va a ver que una de sus propuestas de Planet Parenthood es aborto, reserva una cita. Planet Parenthood brinda información objetiva y sin prejuicios sobre sus opciones, junto con servicios de aborto seguros y compasivos. La teología, ideologías feministas. Niñas que a los 16 años salen a gritar a la calle: mi cuerpo me pertenece, ponen muñecas en la calle derramadas con pintura roja, hablando de la libertad del aborto. Ni siquiera saben qué están peleando, cuál es la defensa, quiénes están detrás de ellas provocando este tipo de movimientos. Mi cuerpo es mío, yo decido.
¿Quién es el sacerdote? El abortista. Los templos, las fábricas de aborto, los altares son mesas quirúrgicas. La víctima del ritual son bebés indefensos que están muriendo en manos de sus propias madres, en manos de sus propios padres. Pues Moloch quiere a nuestros niños. Yo quiero que vean esta foto de este bebé. Cuando yo veía esta fotico, yo dije, quiero ponerla porque representa nuestras generaciones indefensas, muriendo en las manos de una madre, en una clínica abortista, en una mesa quirúrgica, porque un día tuvo una relación sexual irresponsable. Y ahora el que está pagando es el bebé que está en el vientre. Yo sé que aquí este tema es sensible porque hay más de una mujer aquí. Según las estadísticas, una de cada cuatro estadounidenses va a abortar o ha abortado. Una de cada cuatro. Pues aquí estamos en Latinoamérica, pero más de una mujer aquí ha abortado. Y no solo la mujer, el hombre ha guiado que la mujer tome esta decisión de aborto. Hoy en las iglesias también existe el aborto. La niña se acuesta con el novio y después dicen, me tomé la pastilla del día después. Ya, está listo. ¿Sabe que la pastilla un día después es una pastilla abortista? Permite que haya unidad entre el óvulo con el espermatozoide del hombre y luego lo explota. Está habiendo un aborto y eso es común hoy. Hasta en las iglesias recomiendan. No, lo recomendable es que haya una sexualidad responsable. Y si usted va a tener relaciones sexuales como cristiano, primero cásese. Amén. Y después de casado decidan cómo van a planificar sus días. Y si quedan en embarazo, es la bendición más grande que el Señor le puede dar a usted en su familia. El aborto es un impacto actual de la presencia de Moloch en Colombia. Le quiero mostrar esta estadística. Por muertes del corazón, yo quiero que usted vea la primera barra, es el 17,7. En segundo lugar está el 9,5 el cáncer. Y usted puede ir viendo la tasa de mortalidad. Pero en la siguiente imagen usted va a ver que lo más alto aquí era las muertes al corazón y cómo se disparan las muertes por aborto. Usted nunca va a ver en las noticias que digan, este mes murieron por abortos en el mundo tantos niños. Usted nunca va a escuchar que de esto se esté hablando. ¿Cómo rigen las leyes abortistas en el mundo? Hasta el 2019, el único país que prohibía el aborto era Somalia. Otras naciones como Brasil, Chile, Indonesia, Irán, Mail, Croacia y los árabes decían que se podía efectuar el aborto solo para salvar la vida de una mujer. Hasta el 2019, solo por razones de carácter social o económico, en países como Etiopía, Ruanda, es totalmente permitido practicarse un aborto. ¿Cómo se practica hoy el aborto en la Guyana, en Albania, en Sudáfrica, en Camboya, Suiza, Nepal, Portugal, España, Luxemburgo, Santo Tomé, Príncipe, Uruguay, Maldivas, Mozambique, Chipre e Irlanda? Muchos lugares, Dios mío. Simplemente a solicitud. Haces una llamada, vas a una clínica y dices, quiero abortar mi bebé, y el bebé es abortado. Se le saca del vientre a la mujer, sea por químicos que diluyan el feto o que se mate el feto en el vientre, o haya una extracción con aparatos que desgarran los miembros del bebé. El aborto, según las estadísticas, es 12.500 veces más mortal que el COVID. Pero eso no lo vemos en las noticias. Nunca se habla de esto. 12.500 veces es más mortal que el COVID. El segundo lugar más peligroso es el vientre materno. Porque por cada 3 niños que nacen, un niño es abortado. Donde debiera ser el lugar más seguro, debiera ser el vientre de la mamá. Pero se ha convertido en el lugar más peligroso para que un ser humano pueda estar. De cada 4 niños o de cada 3 que nacen, uno ya fue abortado. Otros dicen que el lugar más peligroso del mundo es el vientre materno de una adolescente. Por cada 2 niños que nacen, 2 son abortados. Hoy encontramos niñas de 14 años, 15 años, 17 años en embarazo. ¿Y quiénes se esconden detrás del aborto? La pornografía, la prostitución, los movimientos como LGBTIQ+, y dele de ahí para abajo todos los que están saliendo más. Financian.
la política, el tráfico humano, el adoctrinamiento que tienen las nuevas generaciones, las empresas y las industrias de los anticonceptivos, la venta de órganos que actualmente se hacen, el alquiler de los vientres maternos, vacunas y la reproducción de la población es reducida a través de este espíritu llamado Moloch. Esta empresa que ahorita mencioné y les puse el portal web que está activo actualmente y es uno de los financistas más grandes, que se llama Planet Parenthood, tiene presencia. Esta estadística es viejita, pero tenían en este momento, como para el 2020 que se hizo la estadística, tenía presencia en 170 países y 65,000 clínicas abortistas, 65,000 puntos donde las mujeres pueden ir a matar a sus bebés. Estas organizaciones que aparecen a continuación son económicamente poderosas en el mundo y son las principales organizaciones que patrocinan. No es como el feligrés que va a la iglesia y dice: ay, pastor, siga adelante con el evangelio. No, esta gente no solo sigue adelante con el aborto, sino que invierten millones de dólares. Entidades como esta me llama mucho la atención por el nombre de la Organización Mundial de la Salud. Es uno de los grandes apostantes para que hayan más organizaciones que puedan matar bebés. Hay unas muy conocidas para nosotros y es Pro Familia y Oriéntame. Pro Familia, eso no es pro familia, eso es en contra de la familia. Pro Familia es una organización donde una mujer puede acercarse y decir que quiere matar a su hijo. Oriéntame para decidir, pero no para decidir que quiero dejar el niño. Oriéntame cómo hago para matar mi bebé, porque si no hay aborto, Oriéntame ni Pro Familia van a tener ingresos. Si una mujer logra tener su baby, lo logra conservar, no van a haber ingresos económicos para ellos. En esta tabla hay una representación de creo del 2021, donde se habla las donaciones que recibe Pro Familia, Oriéntame, la Fundación Educ Salud Reproductiva, Católicas por el Derecho a Decidir, y esto suma 17 millones de dólares. 1 millón de... ¿cómo está el dólar hoy? ¿A 4,000 qué? Pongámoslo a 4,000 pesos redondito. 1 milloncito de dólares son 4,000 millones de pesos, plata colombiana. Aquí estamos hablando de 17 millones de dólares que están aportando para que esto continúe. Vámonos a la tabla que ya voy finalizando. Las cifras de aborto en Colombia. Desde el 2006 que se comenzó a legalizar este tema y la facilidad de una mujer a abortar, la tasa se ha incrementado de una manera exorbitante y tenemos un total de 184,822 abortos legales practicados, reportados por Pro Familia y Oriéntame cómo matar a mi hijo. 184,000 muertes. Esta imagen que viene a continuación me llama la atención porque literalmente es una pistola la que está apuntando al vientre de una madre, de un bebé indefenso. Y por la irresponsabilidad no controlada de las pasiones de un hombre y de una mujer, termina un bebé pagando todas las consecuencias de maldad de sus padres. 5,500 asesinatos fueron reportados en ese periodo de que se ha hecho la estadística de abortos reportados, y son 5,500 asesinatos en contra de abortos, que también son asesinatos, pero por sus propias mamás, de 184,822. En Colombia habían 3 razones nomás para abortar, y la número 1 era por la violación. Si una mujer era violada y quedaba en embarazo, tenía derecho a ir a abortar. Número 2, por la malformación del bebé. Y número 3, si la salud se veía implicada en ello. Pero en Colombia esto ya cambió. Si una mujer en Colombia se siente psicológicamente afectada por estar en embarazo, eso es todo lo que se necesita para practicar un aborto. Y en Colombia hoy se puede interrumpir el nacimiento de un bebé estando de 6 meses en el vientre de la mamá. Un bebecito de 6 meses
Mira, han nacido bebés de 6, de 7 meses que hoy, después de haber pasado por la incubadora, tuvieron toda su movilidad y su ejercicio en la sociedad. Pero hoy una mujer dice: es que desde que quedé en embarazo me siento psicológicamente afectada. Y yo siento que esas son partes de las filosofías de los movimientos feministas. Si estás mal psicológicamente, termina con la vida de tu bebé. Este es el espíritu de Moloch que está afectando. Yo quiero que vaya al diagrama que dice edad promedio que la mujer aborta, o de las mujeres que abortan. De entre los 10 a los 14 años, el 0.5% ha sido reportado de niñas que han abortado. Entre los 15 y los 19, el 13%. Entre el 20 y el 24 hay una tasa alta, el 30%. Entre los 25 a los 29 años, la tasa de porcentaje de aborto es del 25%. Entre los 30 a los 34, del 16%. Entre los 35 y 39, el 10%. Entre los 44 años, el 4%. Y aunque no lo crea, entre el 45 y 59% también hay estadísticas de mujeres que abortan. 1 de cada 4 mujeres ya ha tenido o tendrá un aborto. Y por cada aborto también hay un hombre que está involucrado, porque los hombres también sufren las consecuencias del aborto en silencio, al igual que las mujeres. Muchos hombres dijeron: no, yo no puedo que tú quedes en embarazo, soy un hombre casado, ese niño tiene que morir. No pueden hacer ese bebé. Yo soy un hombre que tiene una posición. Yo soy pastor de la iglesia y embaracé a una niña de la iglesia. Mira, tómate esta pastilla. Abortos que están ahí en lo secreto, que se han venido trabajando, y el hombre también ha sido parte activa de la muerte de ese bebé. Según las estadísticas, el 64% de las mujeres que fueron a abortar se sintieron presionadas por el entorno. El 84% de estas mujeres no fueron bien informadas, porque le dicen a la mujer: tú puedes abortar y no importa, lo que tienes en el vientre es una masa de células, no es un ser vivo. Y hay tanta estupidez que le meten a la mente a las nuevas generaciones que el bebecito que tiene en el vientre todavía no es una persona, es persona desde el momento de la concepción. Dice el salmista David que tú formaste las delicadas partes de mi cuerpo, sin faltar ninguna de ellas. El 77% de las mujeres que abortaron hoy lamentan haber abortado. 3 de cada 4 mujeres que abortan dicen ser creyentes y han asistido regularmente a una iglesia. De hecho, el 64% que se investigó de mujeres católicas en Chile respondieron a que practicaron aborto. Contra cristianas, que asciende la escala, cristianas que han abortado suben al 70%. Porque de pronto la niña era de la alabanza, tuvo relaciones sexuales con el novio, y eso hay que esconderlo. Es una líder de mucha influencia en la iglesia y quedó en embarazo, y por susto a lo que van a pensar las personas lo hacen. O líderes que embarazan a las muchachas, o pastores que se acostaron con mujeres, o mujeres que estaban en relaciones secretas, quedaron en embarazo, y quien va a llevar las consecuencias es el bebé. ¿Cuáles son las mentiras acerca del aborto? Y voy terminando. Que es más seguro que un parto. El aborto es más seguro que un parto, que solo es un tejido, que es un grupo de células, que no está vivo. Y hoy tenemos carteleras desarrolladas por Profamilia, como esta que viene a continuación. La decisión es tuya. El aborto es seguro y legal. Una falsedad. La Biblia no dice no abortarás. Entonces por eso muchas dicen que no es pecado, pero la Biblia dice no matarás. Y este culto es el culto directamente a Moloch. Hoy tenemos la cultura, el arte, la política, son legitimadores del aborto, donde impulsan a las nuevas generaciones a pensar solo en ti. No importa lo que pueda venir más adelante, tú tienes que pensar en ti en este instante para que nada congestione lo que es tu vida. El culto de Moloch es lo que hoy tenemos como el aborto en nuestra sociedad, el derramamiento de sangre. Y dice la escritura que la sangre de Abel está clamando justicia, derramamiento de sangre por aborto dentro de las iglesias. Yo le dije a mi esposa: mi amor, yo espero que este mensaje, yo no me estoy volviendo cazador de demonios,
no me estoy volviendo religioso o cacería de brujas, pero yo decía, yo no vine aquí hoy a te reprendo Moloch y Moloch. No, si yo logro que una persona hoy que está aquí sentada logre detener la mano en aborto, vencimos en contra de Moloch. Amén. Anoche yo le dije a la iglesia, no solo predicamos de esto. Si hay una mujer que está en embarazo, le hacemos acompañamiento. Tenemos una organización y convenios con fundaciones donde le hacemos acompañamiento a la mujer. Hacemos asistencia económica si una mujer queda en embarazo, para que no dé ese paso. Y cuando salí del culto, me llamó tanto la atención que una mujer se me acercó y me dijo: pastor, ¿cómo le parece que se me acercó una niña en el culto y me dijo que si podía atender a una amiga que esta semana le dijo que iba a abortar? Entonces yo voy a conectarme con ella. ¿Cómo la podemos ayudar? Yo sé que ahorita también, después en el segundo servicio, esto va a quedar grabado. Mándele este link a alguien, porque alguien hoy va a recapacitar y no va a derramar sangre inocente. Si usted no sabía que era un aborto y solo lo que escuchamos de lo que nos dicen y nunca hemos sido expuestos, yo les invito a ver lo siguiente. La vida es el mayor milagro registrado a través de los tiempos. Se estima que han vivido más de 115.000 millones de personas que han creado, construido y han hecho un cambio significativo. Sin embargo, hemos acabado con más de 73 millones de vidas por año, y el vientre materno es el segundo lugar más peligroso del mundo, superando al COVID y muertes por otros factores. Cada vida cuenta y todos somos importantes para Dios. No importa el color, la edad o tu género, cada uno es especial y único. Nos sumamos al milagro de la vida. Queremos ser la voz de aquellos que no tienen una. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Salmo 139:13. En la Iglesia El Camino somos Provida. Una mujer llegó al médico con un dolor. Era un dolor tan intenso de apendicitis que el doctor le dijo: con ese dolor que tienes tan intenso, debes no solamente ser sometida a la cirugía, sino que el bebé se tiene que abortar, porque ese niño no va a nacer bien. Esta mujer dijo que no iba a aceptar tal propuesta y nació un niño que luego se convirtió en Andrea Bocelli. Una mujer no sabía qué iba a hacer con su hijo al nacer, cómo iba a levantarlo, cómo iba a criarlo. Le recomendaron abortarlo y esa mujer a última hora dijo: no voy a abortar a mi bebé. Y ese niño se llama Justin Bieber. Si alguien está aquí y abortó, yo no vine para hacerte sentir mal. La sangre de Cristo te limpia y te perdona. La sangre de Cristo ya borró eso de tu pasado. Ahora tú eres una flecha en las manos de Dios para ayudar a mujeres para que no lo hagan. Si no has confesado tu pecado, es momento de hacerlo, pero si ya lo hiciste, tus bebés están en el reino celestial, y el día que el Señor venga con nosotros, tú te vas a reunir con ellos, los vas a volver a ver, los vas a abrazar. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Si estás a punto de abortar, no lo hagas. Ayer hablé con mi esposa y le dije: este tema del aborto se va a dar en las materias que tenemos de la iglesia, de la formación. Por cierto, si no se ha inscrito, no sé qué está esperando para el discipulado. La última tema de Sanidad 2 va a ir el tema del aborto. Tenemos que enseñarle esto a los jóvenes. El próximo año, yo soy como aceleradito, pero lo cuento, el próximo año vamos a hacer el primer congreso de la iglesia, es Conference El Camino, y ya tenemos
a una persona confirmada y vamos a trabajar mucho lo que tiene que ver ideología de género, tema de aborto, porque tenemos que enseñarle a las nuevas generaciones. Amén. Entonces ayer me pasa como en este instante que ya tengo 5 minutos sobre el tiempo para terminar, y dije, voy a hacer esta pregunta, pero por el tiempo no la voy a hacer, y no la hice. La hago. Próximo domingo, 9 de la mañana. La pregunta es, ¿quién de los que está acá se enteró que iba a ser abortado y hoy está vivo? Y se me moviliza con el micrófono a velocidad de rayo. Acérquesele a la primera que está más cerca ahí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo te diste cuenta o qué ocurrió? Venga aquí, póngase de pie, porque es lindo, porque ella, la próxima canción que va a salir ahorita del Camino a Worship, ella la interpreta, y hoy ella es madre de familia también. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué pasó? De hecho, fue hace más o menos como año y medio que yo venía orándole a Dios mucho, porque yo muchos años sufrí como con un rechazo y no sabía de dónde venía. Y Dios usó a alguien, a un profeta, creo que fue el papá de Alex y Gabriela Guarer, que me dio una palabra y me decía que tenía una herida muy grande de rechazo, y era porque mi papá, cuando se enteró que que mi mamá estaba en embarazo, le dijo que abortara, pero ni siquiera yo sabía. Entonces luego de eso me quedó la inquietud y le pregunté a mi mamá, y me dijo, sí, cuando yo me enteré que estabas en embarazo, mi mamá tenía 17 años, pues estoy hablando como ella. Tu papá lo primero que dijo fue, no, abortémosla, no hay ninguna forma que la traigamos a la vida, pero mi mamá siempre se aferró a que me tenía que tener, y bueno, aquí estoy hoy. ¿Cuántos años tienes, Sofía? 25. ¿Y tienes una niña de? 6. Tiene una niña de 6 años. ¿Alguien más acá? Si pueden venir rápidamente y nos cuentan. Sé que va a ser muy sanador. Yo te lo sostengo. Bueno, voy a tratar de no llorar. Resulta que mi papá siempre quiso tener un varón. Y lo intentó y tuvo 4 mujeres. A la cuarta mi mamá le dijo que ya no más, que ya no podía tener más. Cuando se dio cuenta que estaba en embarazo, me quería abortar. Y ya teniendo la barriga, trató de hacer lo posible para que yo no naciera. Pero Dios tenía un propósito y nací. Ahora tengo un bebé, Matías. Y sé que Dios tiene un propósito con él muy grande. Venga un momentico acá, espérame ahí. ¿Cuánto tiene tu bebé? 5 meses, tiene 5 meses. ¿Cómo se llama tu bebé? Matías. ¿Quieren conocer el bebé? Yo no sé si hay una cámara acá cerca de pronto y me enfocan aquí en la cara del bebé, por favor, cuando esté aquí adelante, con el permiso de los papás. Ay, pero vea qué belleza. Mire hacia allá para que me lo enfoquen. No sé si hay una cámara aquí. Miren el... ¡Ah! Dios te bendiga, muchas gracias por compartir. Bueno, durante años he tenido ese rechazo desde el vientre de mi madre. Mi madre murió hace 18 años y yo le decía a mi hermana la mayor, yo tengo 7 hermanos, en este momento estoy acompañada por uno de ellos y hoy me siento muy orgullosa de él, porque él solo, él sabe que hemos tenido una vida muy difícil. Y yo le decía a mi hermana que yo, porque sentía tanto odio
hacia mi abuela materna. Y yo le decía a ella, no sé si es que tengo una enfermedad mental, pero tengo unas visiones y veo que a mi mamá la amarran cuando estaba embarazada de mí. Y yo veía a las personas que la amarraban y la querían hacer tomar algo para que yo muriera. Yo tenía 8 meses en el vientre de mi mamá. Y entre esas personas estaba la mamá de mi papá. Y era ella quien quería que mi mamá acabara con la vida mía. Y mi hermana un día, hace 4 años, me dijo, ¿quién le contó eso? Y yo le dije, nadie, yo lo veo como mi mamá es amarrada. Y ella me dijo, ese odio que usted tiene hacia ella, era que ella quería acabar con su vida. La mamá de mi papá, hace poco la perdoné porque yo la odiaba, pero yo no entendía por qué. Y hoy la perdono de corazón. Anoche salió una mujer, ella viene aquí a la iglesia, fue anoche a la iglesia del Oriente, a la sede del Oriente, y me dijo, pastor, cuando mi mamá quedó en embarazo de mí, me cuenta que mi papá cogía la barriga a puños y a pata, y él decía, yo no quiero que nazca esto, porque esto no es mío, y se puso a llorar. Ella ya es una mujer casada y con hijos. Entonces, si usted puede compartirle a alguien, a una mujer, podemos detener el derramamiento de sangre. Y si tú cometiste este acto, la sangre de Cristo hoy te limpie de toda maldad. La sangre de Cristo hoy te lava. Y termina con esta consigna que dice el proverbio: levanta la voz por el que no tiene voz, por los indefensos. Colóquese sobre sus pies, vamos a orar para salir.